Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. ¿No? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nacía en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad. Se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha llamado la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. O sea, a los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten ¿cuánto cobras? Ah, ¿vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Si me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana. A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también.